Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Es un honor y un placer, como siempre, dedicar tiempo a un proyecto tan largo, tan extenso, tan de largo plazo como es este. Siempre pienso que es coherente con la fe de los cristianos tener un proyecto de largo plazo que nos comprometa con el estudio de la escritura. Me parece que es coherente. Por esa razón, debemos dar gracias a Dios, que es el que en su fidelidad y en su terrible poder nos ha enseñado el valor de estas cuestiones trascendentes, de la importancia de tener una visión de largo plazo de nuestra fe y de la importancia de estudiar la escritura de manera sistemática. Es Dios el que nos ha dado esa visión, ese entendimiento, y por supuesto que debemos darle la gloria y las gracias a Él siempre que nos sentamos delante de su palabra para aprender un poquito más. Bueno, bienvenidos. Estamos aquí para hacer hoy escatología. Hemos pasado el pacto abrahámico, hemos pasado el pacto davídico, hemos pasado el pacto palestino y ahora hemos llegado al último pacto, que es el famoso nuevo pacto anticipado en el Antiguo Testamento. Vamos a introducirnos hoy en la lectura de teología. Vamos a ver qué relación tiene este nuevo pacto hecho con la nación de los pactos, con la casa de Israel, y de qué manera afecta positivamente a la iglesia y por ende a nosotros. Así que bueno, sin tardar más, permítame que vaya al PDF. Y aquí estamos. Aquí estamos, amigos. Estamos en la página 93. Página 93. Ya nos estamos aproximando a un 25% de la lectura de este libro. No es poca cosa. Un cuarto prácticamente tenemos leído. Y vamos entonces a introducirnos en el capítulo 8, el nuevo pacto. El último de los 4 grandes pactos determinantes en el cual entró Dios con Israel es el nuevo pacto. Importancia del nuevo pacto. El nuevo pacto garantiza a Israel un corazón convertido como el fundamento de todas sus bendiciones. Yo sé que ahora, a medida que vayamos leyendo y vayamos introduciéndonos en la materia, nos vamos a olvidar de esta frase inicial, pero hagamos un esfuerzo por mantener esta frase de resumen inicial, que a mí me da la impresión de que pareciera que fue escrita después de una larga consideración por parte del Dr. Pentecost. Creo que fue la mejor manera de sintetizar todo lo que va a decir y comenzar a explicar en qué consiste esencialmente este nuevo pacto. Este nuevo pacto consiste en darle a Israel ese corazón que jamás tuvo y debido a lo cual, careciendo de este corazón y de esta mente que se exigía en la ética de la ley y en la ética del reino, nunca pudo alcanzar a cumplir con los requerimientos morales tan altos que Dios le puso. Dios es santo y menos
no puede hacer. Entonces, Israel finalmente, aunque positivamente el hombre debe esforzarse en agradar a su creador, y esto dentro del cristianismo no tiene vuelta, esto es así, se ve claramente en el desarrollo de la historia de Israel que careció de ese poder por medio del cual podía alcanzar a cumplir con las expectativas divinas. Bueno, está establecido de parte de Dios como un pacto incondicional, que va a llegar un momento en el cual Dios va a limpiar el corazón de este pueblo de tal forma y lo va a convertir que va a entrar en una nueva fase y en una nueva relación que va a ser definitiva. Definitiva. El nuevo pacto garantiza a Israel un corazón convertido, un nuevo corazón, como el fundamento de todas sus bendiciones. Ahora lo vamos a ver. De acuerdo con el principio del Antiguo Testamento, de que tal conversión no puede efectuarse permanentemente sin el derramamiento de sangre. Fíjense, esa conversión tan anhelada, tan ansiada, tan buscada, no puede efectuarse permanentemente sin el derramamiento de sangre. Este pacto necesita un sacrificio aceptable a Dios como fundamento sobre el cual es instituido. Por cuanto la ofrenda del Hijo de Dios es el centro del muy antiguo plan de redención, y ya que este pacto está vinculado con esa ofrenda, está unida a él una gran importancia. Todo el pacto cobra importancia además por los intentos del amilenarismo, de los que no creen que el reino vaya a convertirse en algún punto en un reino literal. Los esfuerzos, los intentos del amilenarismo de demostrar que en la iglesia están cumpliéndose los pactos de Israel, por cuanto la iglesia de hoy es redimida con sangre. Esta es la lógica del amilenarismo, ¿no? Que lo que fue prometido a Israel hoy se cumple en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue redimida con sangre. Bien. La lógica sigue diciendo, si en la iglesia se cumple este pacto, el nuevo pacto, podrán también cumplirse los demás pactos hechos con Israel, y no hay o no habría, semánticamente, necesidad de milenio terrenal, de reino literal. Debido a estas consideraciones, el pacto debe ser examinado. Provisiones del nuevo pacto. Muy bien. ¿Qué es lo que se provee bajo las condiciones de este nuevo pacto? El nuevo pacto hecho con Israel fue declarado en Jeremías 31, 34 al 37. También está mencionado en el libro de Ezequiel literalmente. ¿Dónde leemos? Aquí se cita el pasaje de Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Repito, este nuevo pacto es ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este reino que en un punto había sido dividido, Israel será reunido. Aclara Jehová cómo va a ser este nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No.
este nuevo pacto que contrasta por antonomasia con el pacto antiguo, el pacto de la ley, dice el Señor, no va a ser así el pacto que yo voy a hacer en el futuro con la casa de Israel y de Judá. Porque ellos invalidaron mi pacto, el de la ley. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Si uno se toma el tiempo para leer el contexto de Jeremías 30, 31, 32, 33, va a entender de que está previsto un tiempo de juicio sobre Israel, y después que terminen aquellos días de juicio previstos, en los cuales Israel se encuentra hoy disperso por todo el mundo y sufriendo a más no poder, después de aquellos días, dice Jehová, daré, fíjense la categoría de lo que es este pacto, es increíble, lo imposible. Daré mi ley. Si ellos invalidaron la ley, ¿no? Bueno, yo les voy a dar mi ley directamente en su mente y la escribiré en su corazón. Para que no jueguen más con el reglamento bajo el brazo, ¿eh? La voy a implantar directamente en su mente y en su corazón. Es una cosa increíble. Y yo seré entonces, a través de este arreglo, evidentemente acá se establece una nueva relación, ¿no? Entonces yo voy a hacer esto y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, en el contexto del pueblo de Israel está hablando, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Está hablando del contexto del pueblo de Israel, por favor no se pierdan. Tiren un ancla ahí, y no se pierdan, porque yo sé que la mente de los creyentes vuela y empieza a imaginar que esto se aplica a la iglesia o a las generaciones futuras. No, por favor, estamos leyendo Jeremías 31. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si uno lee el contexto, lo que está claro y manifiesto en todos estos capítulos de Jeremías, acuérdense que acá están en plena destrucción de Israel. Jeremías está llorando el hecho de que Israel, primero, las 10 tribus del norte ya se las llevaron los asirios y desaparecieron. Las 10 tribus de la dispersión, que estaban en la dispersión llevada por el imperio asirio que vino del norte y se llevó cautiva las 10 tribus del norte. Desaparecieron. Las asimilaban. La política del imperio asirio no era como el imperio babilónico. El imperio babilónico, si ustedes se acuerdan, se llevaron a Daniel, a Ezequiel, y les respetaban sus costumbres, su cultura hasta cierto punto. Los instruían, pero no desintegraban la esencia de las costumbres de Israel, ¿no? Esto era, por la gracia de Dios, se mantuvo dentro de la deportación de Jerusalén y Judá por parte del imperio babilónico. Asiria no era así. Asiria tenía otra política, que era asimilar, dividir a los pueblos que conquistaban, asimilarlos y desintegrarlos. Y eso fue lo que pasó en gran medida con las 10 tribus de Israel. Por esto se les denomina las 10 tribus desaparecidas, ¿no? Porque no hubo rastro de ellas, al menos no hay registro de que esas tribus hayan vuelto alguna vez a Israel. Si bien hay de parte de Dios
promesa de restaurar todas las tribus, ¿no? Pero bueno, no quiero que perdamos el contexto, porque el contexto es que Jeremías está llorando y lamentando el hecho de que en Israel no hay más israelitas. Se lo llevaron las naciones por causa del pecado de ellos. Entonces dice, Jeremías, no llores más, le dice Jehová. No llores más, pará. Yo voy a llegar un día en el que vamos a hacer las cosas de una manera diferente con Israel. Le voy a dar un nuevo corazón. Y perdonaré la maldad de ellos. Y no me voy a acordar más de los pecados, como ahora que están en pleno juicio, le dice Dios a Jeremías. Bien resume Rairi las provisiones de este pacto cuando dice: las siguientes provisiones para Israel, el pueblo del nuevo pacto, que han de cumplirse en el milenio, en el reino literal, el período del nuevo pacto, se encuentran en el Antiguo Testamento. Número 1, ¿cuáles son las provisiones según Jeremías y otros pasajes que vamos a ver? El nuevo pacto es un pacto, primero y principal, incondicional, como el pacto abrahámico, como el pacto palestino, como el pacto davídico, el nuevo pacto. Son pactos incondicionales, de gracia. Es un favor de parte de Dios que Israel no merece. Que descansa este pacto sobre el yo de Dios. Yo voy a hacer esto, dice Dios. La frecuencia del uso de las palabras haré, tomé, daré, seré en Jeremías 31 es sorprendente. Compárese con Ezequiel 16. Usted tiene que poner, como siempre, poner pausa, buscar Ezequiel 16, 60, 62. De vez en cuando va a encontrar alguna de los centenares de citas, va a encontrar algún error, hay algún pasaje que no coincide. Por ejemplo, lo he dicho esto alguna vez, pero lo voy a volver a repetir. Por ahí se le chispoteó al que estaba escribiendo, y en vez de ser Ezequiel 16, le mandó Ezequiel 26, ¿no? Y cuando vayas a Ezequiel 26 no vas a encontrar coherencia. Bueno, te tenés que tomar el tiempo. Hay 2 o 3 pasajes que pifiaron. Errores de transcripción. Hay que buscarlos. Entonces, atentos. Hay que leer todo. Entonces, en primer lugar, es un pacto incondicional. Segundo, el nuevo pacto es un pacto perpetuo. Lo mismo que los otros pactos, donde Dios promete, yo esto cuando lo haga lo voy a hacer para siempre. Esto está estrechamente relacionado con el hecho de que es incondicional y hecho por gracia. Tercero, el nuevo pacto también promete impartir una mente y un corazón renovados que podríamos llamar, dice Rairi, regeneración. Es tal cual. Hay un pasaje me gustaría, hay un pasaje, yo creo que lo separé acá, a ver si es este. Fíjense, acá hablando de Ezequiel, que estuvo en la deportación de Babilonia, fue parte, digamos, del sufrimiento de ver cómo Israel quedaba prácticamente vaciado en aquella época. Promesas sobre este nuevo pacto también dadas por medio de Ezequiel. Y dice, yo, le dice Dios a Ezequiel, aplicándolo a Israel, os tomaré de las naciones donde Dios los había desparramado a los israelitas como consecuencia de castigo por causa del pecado, y os reuniré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. No quiero ser cargoso, discúlpenme, pero quiero recordarles que hoy el sionismo del Estado moderno de Israel, que es un Estado
artificial, no es el Estado prometido por Dios en las profecías, presume que esto está actualmente pasando desde hace algunos años, que Israel está volviendo a su tierra. Bueno, esto no es así. Una simple comparación y una simple observación con la realidad real, no la que cuentan los medios, demuestra que el sionismo miente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Israel está sufriendo de una migración inversa, se denomina técnicamente. Quiere decir, son más los judíos que se están yendo del Estado moderno de Israel a otras partes del mundo que los que están regresando. Y son cada vez menos. Y gente muy, muy autorizada ha dicho hace décadas que si Israel continúa en su política de exterminio de Medio Oriente, levantando los odios de todo el pueblo musulmán que los rodea, con el tiempo se va a extinguir. Esto lo han dicho grandes analistas geopolíticos de la historia. Si no me equivoco, uno de ellos fue este hombre que falleció hace poquito. Bueno, no me viene a la mente ahora, cuando me venga. Hay 2 o 3. Brzezinski lo anticipó. Y grandes personalidades políticas, más que nada de Estados Unidos, que siempre, ustedes saben que Estados Unidos e Israel tienen un maridaje ahí, unas alianzas tremendas, ¿no? Estados Unidos controla en gran medida Medio Oriente a través de la excusa de proteger a Israel y al sionismo y el pueblo de Dios allí en su tierra y qué sé yo. Todos son excusas políticas para controlar Medio Oriente y proyectar el colonialismo y el imperialismo norteamericano en toda esa región y absorber los recursos. Es una estrategia de control, nada más que eso. La excusa que usan es que no, nosotros estamos ahí para proteger a Israel, porque Israel tiene derecho a la tierra. Sí, nadie discute que Israel tiene derecho a la tierra, pero el derecho a la tierra se lo va a devolver Dios a su tiempo, no el ejército de Estados Unidos y no el ejército de defensa israelí. Eso está claro, ¿no? Bueno, todo esto para decir que acá la profecía indica que Dios es el que va a tomar a Israel de las naciones y lo va a reunir de todas las tierras y lo va a traer de nuevo a su país. ¿Cuándo va a pasar esto? Esto va a pasar en la gran tribulación. Falta todavía que llegue el rapto de la iglesia, que comiencen los 7 años y que al final, sobre el final de los 7 años, es larga la historia. No me voy a meter ahí porque voy a estar 10 minutos tratando de explicar algo que no puedo explicar en tan pocos minutos. Pero bueno, es algo futuro. Que el sionismo haya fraguado esta cuestión, le salió el tiro por la culata, porque son cada vez menos la cantidad israelita que hay dentro del Estado moderno de Israel. De hecho, son menos de 9 millones, 8 millones. De los 8 millones, la mitad son judíos árabes que son considerados por el Estado moderno de Israel, el Estado sionista, son considerados judíos de segunda clase. Eso no pasa en ningún país del mundo, solamente en Israel. Que los ciudadanos de un país son considerados de segunda clase porque tienen sangre árabe, ¿no? En este caso. Tampoco pueden ser llamados ciudadanos, porque Israel no tiene una constitución. No tiene constitución. Israel todavía no tiene una constitución, aunque todos los países le han llamado la atención sobre esta cuestión. Israel no tiene una constitución formal todavía. Bueno. Pero esto va a pasar al futuro, ¿eh? No se confundan. ¿Por qué digo esto? A ver. Los desprevenidos de siempre, que me escuchan, ¿no? Leer este pasaje cuando digo que Dios va a tomar de las naciones de Israel y los va a llevar de nuevo a su tierra, ¿no? Estos desprevenidos de siempre, los cuales yo realmente no busco que estén en este canal. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a los cristianos que están
casados con el sionismo, ¿no? Y que están totalmente, ¿cuál sería el término? Contaminados de escuchar a los cachivaches de internet, ¿no? Proclamando que el sionismo es la restauración que Dios, Jehová, está haciendo de los israelitas en este tiempo. Bueno, esa gente al extremo contaminada de la propaganda sionista, que por ahí aterriza acá en este canal y me escucha hablar a mí de que Dios va a reunir de nuevo a su pueblo en su tierra, por favor, no sean tan descuidados. El enfoque de este canal no es sionista, ténganlo bien claro eso. El enfoque de este canal es bíblico, es premilenialista, no es sionista. Y cuando hablamos de Israel siendo restaurado en su tierra, estamos hablando del futuro, un futuro bastante lejano todavía, que no tiene nada que ver con la propaganda política que se imparte desde Washington y desde Tel Aviv. Lo voy a decir así clarito. Entonces, estamos hablando de las provisiones del pacto, del nuevo pacto para con Israel. Fíjense qué interesante. Dice Ezequiel 36:25, rociaré sobre vosotros agua limpia, una forma simbólica de hablar de purificación, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y atención acá, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón blando. Y fíjense, y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra, pero de corazón. A esto es lo que se refiere un nuevo pacto, una renovación espiritual y mental que Israel hasta ahora no ha conocido a lo largo de su historia. Consecuentemente, fíjense cómo se solapa junto con el pacto palestino. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis futuro, mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y sigue, pueden seguir leyendo, ¿no? Bueno. Muy interesante, muy interesante. El nuevo pacto promete impartir una mente y un corazón renovados, que podríamos llamar, dice Rairi, regeneración, por supuesto. El nuevo pacto provee una restauración del favor y de la bendición de Dios. También pueden leer esto en Oseas e Isaías. Dios renueva su bendición con Israel tras el establecimiento de ese nuevo pacto futuro. Número 5. El perdón del pecado también está incluido en el pacto. ¿Por qué? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Número 6. La morada del Espíritu Santo también está incluida. Esto se puede ver comparando Jeremías con Ezequiel. Este trabajo de comparación lo tiene que hacer usted. Tiene que poner pausa y hacer el trabajo de comparación. Y si usted hace este trabajo, cuando usted vuelva a poner play en el video, va a entender mejor la lectura de este libro. En la medida que hagan ese esfuerzo, el fruto de su entendimiento va a ser diferente. Número 7. El ministerio, fíjense qué interesante. El ministerio de enseñanza del Espíritu Santo será manifestado y la voluntad de Dios será conocida por los corazones obedientes. Ya no habrá necesidad, como leíamos recién, de decir, conoce a Dios, porque todos lo conocerán.
Esto viene por causa de un derramamiento especial del Espíritu Santo en ese periodo futuro, en el cual va a estar rigiendo el nuevo pacto. Y como consecuencia se ve que en esas circunstancias Israel va a estar sirviendo de corazón a Dios. Número 8. Como ha sido siempre el caso cuando Israel está en la tierra, será bendecido materialmente entre ellos, será bendecido materialmente de acuerdo con las provisiones del nuevo pacto. ¿Por qué se dice esto? Porque también estos pasajes aseguran que habrá una bendición material, riquezas que abundarán en el seno de Israel una vez que Israel haya sido restaurado a su tierra y derramado el Espíritu Santo de manera especial sobre ellos en el reino cuando sea establecido en la segunda venida de Cristo. Número 9. El santuario será reconstruido en Jerusalén porque está escrito: pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, dice el pasaje de Ezequiel. Esto es literal. En Ezequiel está dado toda la revelación concerniente a un nuevo tabernáculo, a un nuevo templo, si quieren, durante la era del reino literal. Esto también significa el tabernáculo, el santuario, son términos que hacen alusión a la presencia de Dios en medio de su pueblo en Israel, allí durante el establecimiento del reino literal futuro. Número 10. Cesará la guerra, reinará la paz de acuerdo con Oseas 2. El hecho de que esto también es una característica definida del milenio, del reino literal, sostiene aún más el hecho de que el nuevo pacto es milenario en su cumplimiento. Número 11. La sangre del Señor Jesucristo es el fundamento. Esto es fundamental, miren. Creo que esta es la frase para encuadrar de este capítulo. La sangre del Señor Jesucristo es fundamento de todas las bendiciones del nuevo pacto. ¿Por qué? Por la sangre de su pacto será salva. Y dice: yo he sacado tus presos de la cisterna, de la prisión, en que no hay agua. Pasaje de Zacarías, pasaje profético. Muy interesante. Ahora vamos a hacer más eje sobre el eje del nuevo pacto que gira en torno al derramamiento de la sangre de Cristo. Resumiendo, puede decirse que hasta donde la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el nuevo pacto se refiere, el pacto fue hecho con el pueblo judío. Su periodo de cumplimiento es aún futuro y comenzará cuando el libertador venga y continúe por toda la eternidad. Sus provisiones para la nación de Israel son gloriosas y descansan y dependen todas sobre la misma palabra de Dios, el yo de Dios. Yo haré esto. Se da confirmación a este pacto en la declaración de Isaías 61, 8 y 9, donde es llamado perpetuo. Y otra vez en Ezequiel 37, 21 y 28, allí debe observarse los siguientes puntos. Número 1. Israel ha de ser reunido. Número 2. Israel ha de ser una nación gobernada por un rey. Número 3. Israel no será más idólatra, será limpiado, perdonado. Número 4. Israel morará para siempre en la tierra después de ser reunido. Hay toda una progresión lógica y cronológica.
Número 5, el pacto de paz con ellos será perpetuo. Es un comienzo que no tiene retorno. El establecimiento futuro del nuevo pacto. El cumplimiento literal de este nuevo pacto. Ya querríamos ver esto, ¿no? Cumpliéndose en la nación de Israel, con la cual Dios ha tenido tanta lucha, tanta discordia, ¿no? Por la desobediencia de este pueblo, que no varía en nada con el resto de los pueblos, porque estamos hablando de la esencia rebelde del ser humano, nada más que eso. Número 6, el tabernáculo de Dios estará con ellos. Esto es, Él estará presente con ellos de una manera visible. Claro, si va a haber un templo en Jerusalén, un nuevo templo. No, ni siquiera el nuevo templo que están proyectando en el Instituto del Templo hacer ahora, ¿no? En estos términos. Templo, mencionemos de paso, ¿no? Este tercer templo que quiere construir el Instituto del Templo, que es una institución sionista, lo van a terminar construyendo seguramente, porque se habla de que en los tiempos del anticristo habrá un nuevo templo, pero ese es el nuevo templo en el cual eventualmente el anticristo va a entrar y se va a proclamar Dios y va a obligar a todo el mundo a que le adore, ¿no? Para esto nos falta un poco avanzar todavía, pero bueno, si alguien quiere adelantarse y leer acerca de esta cuestión del futuro templo que están tratando de construir en Israel, del anticristo, de cómo será profanado el templo, etc., dentro del libro que publiqué hay bastante material, hay capítulos enteros dedicados al arrebatamiento, a la manifestación del anticristo, a la profanación del templo, a la persecución futura de Israel, a los 144.000 sellados, en fin, a la gran tribulación. Está todo ahí para los que quieran meterse un poquito más en el tema. Número 7. Israel será conocido entre los gentiles como una nación bendecida de Dios. No como hoy, que Israel se está ganando el odio, el primer puesto del odio por parte de todo el mundo. No sé si saben, bueno, habría que investigar y habría que seguir de una manera especial los acontecimientos que están pasando desde hace ya algunos años y entrar a tallar cuál es la opinión pública que el mundo en general está teniendo sobre la participación de Israel en las masacres de civiles en Palestina, ¿no? Se entiende que toda nación tiene derecho a una defensa cuando es atacada, pero otra cosa es matar 50.000 civiles, en su mayoría mujeres y criaturas. Esto ha sido declarado por diferentes instancias de... se ha pronunciado el Tribunal Penal Internacional sobre la masacre que está haciendo el Ejército de Defensa israelí en Palestina y lo han condenado como un crimen de guerra, lo que están haciendo. Hay que abrir los ojos. Si usted solamente consume información que viene por medio de canales de pauta oficial, nunca se va a enterar de esto. Porque la pauta oficial está comprada por el sionismo y a través de esos canales se distribuye propaganda a favor del Estado moderno de Israel. Pero eso está lejos de la verdad objetiva. Hay que buscar, investigar, escudriñar y dar con la información que refleja el estado real de la situación en ese lugar. Va a llegar el momento en el cual en el mundo
las naciones van a reconocer que Israel estará siendo bendecida por Dios. Este no es el contexto, el actual contexto 2025, yo creo que es el polo opuesto. Todas estas promesas están implícitas en el pasaje básico de Jeremías, pero confirman, enriquecen y amplían el pacto. Este pacto, por lo tanto, tiene que ver con, fíjense qué interesante la forma en que lo pusieron, con la regeneración, el perdón y la justificación de Israel. El derramamiento del Espíritu Santo, fundamentalmente, yo sostendría, con sus subsiguientes ministerios. La reunión y restauración al lugar de bendición, todo fundado sobre la sangre de Jesucristo, la sangre derramada de Jesucristo. Bueno, carácter del nuevo pacto. Una vez más se observa el principio de que, como todos los pactos de Israel, este pacto es literal e incondicional. Número uno, es llamado eterno en todos estos pasajes. Es un pacto de carácter eterno. Número dos, este es un pacto bondadoso que depende enteramente del yo de Dios para su cumplimiento. No depende del hombre. Si dependiera del hombre, olvídate, estaríamos todos en el infierno. Este pacto, número 3, este pacto amplifica la gran porción, la tercera gran porción del pacto abrahámico original, la porción de la bendición. Por cuanto esto es solo una amplificación del pacto abrahámico original, que se ha indicado como incondicional y literal, este pacto debe serlo también. Número 4. Este pacto, el nuevo pacto hecho con Israel, se ocupa mayormente de la cuestión de la salvación del pecado y el de impartir un nuevo corazón. Esto es fundamental entender en este capítulo, amigos. Esta es la clave del nuevo pacto. La salvación es obra exclusiva de Dios, así que el pacto que garantiza la salvación a la nación de Israel debe ser aparte de toda agencia humana y por lo tanto incondicional. Bueno, y yo que soy monergista, olvídate. Yo creo absolutamente en que la salvación es obra exclusiva de Dios. Está lo que se denomina la escuela sinergista, que cree que Dios y el hombre interactúan en la salvación. Dicho en otras palabras, que el hombre participa de la salvación que Dios le da, el sinergismo. Y el monergismo, en el cual se establece que la salvación es exclusiva de Dios. Parte de Dios, continúa con Dios y termina en Dios. ¿Y el hombre qué es? Un beneficiario de la salvación de Dios, hecha posible por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. El hombre no participa en ningún grado de la salvación que Dios le da. En ningún grado. Esto se puede defender. El sinergismo yo no lo puedo defender. Número 4. Cumplimiento del nuevo pacto. Bueno, acá llegamos. Acá está la cuestión. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? 44 minutos. Dios mío. Bueno, vamos a leer. Hemos llegado hasta acá para leer el cumplimiento del nuevo pacto, porque acá está el dilema. Todos los creyentes estamos esperando, ¿no? ¿Y qué significa entonces el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo en el Nuevo Testamento, del cual se beneficia la iglesia?
Si el nuevo pacto es algo hecho con Israel en Jeremías 31, prometido a Israel, ¿qué tiene que ver la iglesia con el nuevo pacto? Bueno, vamos a ver. Los amilenaristas, los que no creen en el reino literal, usan las referencias al nuevo pacto en el Nuevo Testamento para probar que en la iglesia se está cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento dadas a Israel. Por lo tanto, no habría necesidad de un milenio terrenal, de un reino literal futuro, por cuanto la iglesia es el reino. Bueno. Alice, no Alus, ¿se dan cuenta que hay errores de tipeo? Bueno, Alice es representante de ellos cuando discute Hebreos 8:8 al 12 y dice, Alice, el pasaje que habla del nuevo pacto, haciendo referencia a Hebreos 8, declara que este nuevo pacto ya ha sido introducido y que por virtud del hecho de llamarse nuevo, ha hecho viejo al que está reemplazando y que el viejo está a punto de desvanecerse. Sería difícil encontrar una referencia más clara a la era del Evangelio en el Antiguo Testamento que la que hay en estos versículos de Jeremías. Lo que Ali está diciendo es que en el Antiguo Testamento, en Jeremías, hay una referencia a que ese pacto nuevo del que habla Jeremías se va a cumplir, se está cumpliendo en el Nuevo Testamento y evidentemente, ¿quién lo va a cumplir? Se cumple en la iglesia. Así que el reino prometido a Israel se cumpliría en la iglesia porque la iglesia tiene el nuevo pacto. Bueno, como siempre, la simplificación extrema, ¿no? En respuesta a tales argumentos, es necesario observar ciertos hechos esenciales acerca del nuevo pacto. A. La nación con la cual se hizo el pacto debe hacerse claro, por medio de un estudio de los pasajes ya citados, que este pacto fue hecho con Israel, la descendencia física de Abraham, según la carne, y con ellos solamente. Esto se hace claro por tres razones. Primera, se ve por el hecho de las palabras usadas para el establecimiento del pacto. Hay que leer. Otros pasajes que sostienen este hecho son estos que están aquí. Si usted va a leer estos pasajes, concéntrese, concéntrese, usted puede, vaya y lea estos pasajes. Todos los que tomamos en serio esto lo hacemos. Bien. Las palabras que usted va a leer ahí, las palabras utilizadas, hacen referencia a la casa de Israel, claramente. Segunda, que el Antiguo Testamento enseña que el nuevo pacto es para Israel. También se ve por el hecho de su nombre mismo. Nuevo pacto, ¿en distinción con cuál? Con el Antiguo Pacto. Bien, el Antiguo Pacto, ¿cuál es? Lo identificamos. El pacto hecho con Moisés. Bien, ¿con quién se hizo el pacto mosaico? Con la nación de Israel. Deducción lógica. Leo de nuevo. Segunda, que el Antiguo Testamento enseña que el nuevo pacto es para Israel. También se ve por el hecho de su nombre mismo, en contraste con el pacto mosaico. El nuevo pacto es hecho con el mismo pueblo con el cual se hizo el pacto mosaico. La Escritura claramente enseña que el pacto mosaico de la ley fue hecho con la nación de Israel solamente. Incluso hay pasajes del Nuevo Testamento para leer sobre esta aseveración, que están ahí donde se los marco. No puede haber ninguna duda, no puede haber
No puede haber ninguna duda, amigos. No puede haber a esta altura ninguna duda en cuanto a quién pertenece la ley. Es para Israel solamente. Y por cuanto este viejo pacto fue hecho con Israel, el nuevo pacto es hecho con el mismo pueblo. No estaba ningún otro grupo o nación en mente. Tercera, que el Antiguo Testamento enseña que el nuevo pacto es para Israel también, se ve por el hecho de que en su establecimiento, la perpetuidad de la nación de Israel y su restauración en la tierra están vitalmente unidos, eslabonados con él. Jeremías, otra vez. Así concluimos diciendo que estas tres razones incontrovertibles, las palabras mismas del texto, el nombre mismo y el eslabonamiento con la perpetuidad de la nación, el nuevo pacto, según la enseñanza del Antiguo Testamento, es para el pueblo de Israel. B. El tiempo del cumplimiento del nuevo pacto. Claro, acá está la cuestión. El tiempo del cumplimiento del nuevo pacto. Se ha acordado que el tiempo del nuevo pacto es futuro. Si leyeron los pasajes, todo está en tiempo futuro. Siempre se ha visto como futuro cuando se hace referencia a él en las profecías del Antiguo Testamento. Pasajes para leer. Pasajes para leer. Todos hablan de él como futuro. Debe verse aún como futuro, ya que este pacto no puede cumplirse en Israel hasta que Dios haya efectuado su salvación y restauración en la tierra. Rairi dice, el orden de eventos establecidos por el profeta, léase, es que Israel primero será reunido y restaurado en la tierra, y luego experimentará las bendiciones del nuevo pacto en la tierra. La historia no registra tal orden de eventos. La historia pasada del pueblo de Israel no registra este orden de eventos cumplidos. Nunca pasó esto. Dios no puede cumplir el pacto hasta que Israel sea reunido como nación. Su completa restauración es demandada por el nuevo pacto y esto aún no ha tenido lugar en la historia del mundo. El cumplimiento de las profecías requiere la reunión de todo Israel. Su renacimiento espiritual, este derramamiento del Espíritu Santo especial del cual habla el profeta Joel, por ejemplo, y fundamentalmente el retorno de Cristo. Este pacto tiene que seguir al retorno de Cristo. Las bendiciones previstas en el pacto no serán realizadas hasta que Israel sea salvo y esta salvación siga al retorno del libertador, como dice Romanos 11, 26 y 27, ¿no? Luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En una clara referencia al tiempo de la gran tribulación. No nos olvidemos, acá en esta cita de Romanos, que en Romanos 9, Pablo está hablando de la relación entre Dios e Israel en el pasado. En Romanos 10, Pablo habla de la relación entre Dios e Israel en el presente, siendo dejada de lado la nación.
Y en Romanos 11, Pablo habla de la relación entre Dios e Israel en el futuro, en la restauración. Hay toda una lógica que Pablo está desarrollando en esos 3 capítulos. O sea, no es un versículo fuera de contexto de Romanos 11, ¿no? Hay todo un arreglo ahí que viene incluso del capítulo 3, hablando de la diferencia entre el judío y el gentil. Bueno, para que se entienda mejor se puede leer todo el libro de Romanos y ahí se entiende bien, completo. El pacto al cual se refiere aquí tiene que ser por necesidad el nuevo pacto. ¿Por qué? Ese es el único pacto que expresamente trata de la remoción de los pecados. Y se dice que será real después de la venida del libertador. Este pacto se realizará en la era milenaria, en el tiempo del cumplimiento literal del establecimiento del reino. ¿Por qué milenaria? Bueno, yo no le estoy esquivando a milenaria, pero es que Apocalipsis 20, en sus primeros 5 o 6 versículos, menciona 6 veces 1000 años, un milenio. Ese periodo es en el cual se desarrollará la parte inicial del reino de Dios acá en la tierra, cosa de lo cual hablo extensamente en este ensayito que publiqué, que es un humilde resumen de toda la teología y de toda la escatología que muestra a duras penas la trazabilidad del establecimiento del reino de Dios literal y cómo va a ser cumplido, ¿no? Bueno, cuando se habla de los 1000 años, del milenio, es un sinónimo del periodo de tiempo en el cual el reino de Dios será establecido literalmente en la tierra e Israel gozará de los beneficios del nuevo pacto con un nuevo corazón, estando todo Israel reunido en su tierra, estando reinando Cristo, David, poseyendo toda la tierra, disfrutando de las bendiciones materiales provistas en el nuevo pacto. Este pacto se realizará en la era milenaria. Pasajes como Jeremías, Ezequiel, Isaías, que dan descripciones de las bendiciones que se experimentarán en el tiempo del cumplimiento del nuevo pacto, indican que este le será cumplido a Israel en la era milenaria. La conclusión, por lo tanto, sería que este pacto, que era futuro en el tiempo de los profetas y era futuro en el Nuevo Testamento, solo puede realizarse inmediatamente después de la segunda venida de Cristo en la era milenaria. Y acá llegamos. Relación de la Iglesia con el nuevo pacto. Hay 5 referencias claras al nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Pausa y a leer. 5 referencias claras. Además de estas, hay otras 6 referencias a él, que son estas que están acá. Hay que leer todo. La cuestión surge en cuanto a la relación de los creyentes de este siglo presente con el nuevo pacto de Jeremías 31. Esta cuestión es importante porque, como se ha visto, el argumento de los que no creen en el reino literal, el amilenarismo, es que en la iglesia se están cumpliendo ahora estas profecías del Antiguo Testamento y por lo tanto no hay o no habría necesidad de un milenio terrenal. Bueno, hay 3 puntos de vista premilenarios. Los premilenarios son los que creen que el reino es literal, entre los cuales yo me incluyo. Hay 3 puntos de vista premilenarios en cuanto a la relación de la iglesia con el nuevo pacto.
Nuevo pacto hecho con Israel. Ya espero que a esta altura está claro que el nuevo pacto es una promesa, es un pacto hecho por Dios con Israel, ¿no? Bueno. Comencemos por el primer punto de vista. El primer punto de vista es el de Darby y dice así. Él presenta el punto de que hay un y solo nuevo pacto en la Escritura. Hay un solo nuevo pacto, dice Darby, en la Escritura, hecho con la casa de Israel y de Judá, para ser cumplido en tiempo futuro, con el cual la iglesia, dice Darby, no tiene absolutamente ninguna relación. Él escribe, textual, este pacto de la letra, hecho con Israel, no con nosotros, pero nosotros obtenemos los beneficios de él. No habiendo aceptado Israel la bendición, Dios levantó a la iglesia y el mediador del pacto fue exaltado. Nosotros estamos asociados con el mediador. El pacto será hecho efectivo a Israel con el correr del tiempo. Nosotros, para resumirlo, ¿no? Dice Darby, la iglesia beneficiaria del oficio del mediador que derramó su sangre. La iglesia se beneficia de esta cuestión, pero dice, el pacto será hecho efectivo a Israel con el correr del tiempo. Y otra vez, sigue Darby, el evangelio no es un pacto, sino la revelación de la salvación de Dios. Proclama la gran salvación. Nosotros disfrutamos en verdad de todos los privilegios esenciales del nuevo pacto, pues su fundamento fue puesto aparte de Dios en la sangre de Cristo. Pero lo disfrutamos en espíritu, no según la letra. El nuevo pacto será establecido formalmente con Israel en el milenio. Además, sigue Darby, el fundamento del nuevo pacto ha sido puesto en la sangre del mediador. No es que en nosotros se hayan cumplido los términos del pacto de que nos habla Jeremías por el apóstol, o que nosotros seamos Israel y Judá, sino que entre tanto que el pacto se establece, no sobre la obediencia de un pueblo vivo, sobre el cual había de venir la bendición, y sobre la sangre de una víctima derramada por un mediador vivo, sino sobre la obediencia hasta la muerte del mediador mismo, sobre el cual, como seguro e inalterable fundamento de la gracia, está fundado el pacto. Un trabalengua mortal. Bueno, finalmente, sí, termina Darby. Es pues con las circunstancias anexas al pacto con las cuales nosotros, la iglesia, tenemos que ver. No con las bendiciones formales. Me gusta cómo lo expresa. Circunstancias anexas de las cuales se beneficiaría la iglesia versus bendiciones formales que por periodos han tomado lugar en las antiguas condiciones, aunque algunas de ellas pueden, en un sentido, cumplirse en nosotros. Parece, pues, dice Pentecost, que el punto de vista de Darby es que en todas las referencias del Nuevo Testamento, el nuevo pacto debe igualarse con el de Jeremías 31. En el Nuevo Testamento no hay referencia alguna a la iglesia, según Darby, en este tiempo, aunque la bendición de ese pacto es ahora dada a otros fuera de Israel, por cuanto la sangre por muchos es derramada. Se cumplirá, sin embargo, literalmente en el milenio. Cada uno saca sus conclusiones. Hay ciertas
proposiciones en el punto de vista presentado por Darby, con las cuales hay un completo acuerdo. Número 1. El nuevo pacto de Jeremías 31 necesitaba la obra de un mediador, ni hablar. Y la muerte de Cristo es lo que hace posible el nuevo pacto. Perfecto. Número 2. El nuevo pacto fue hecho originalmente con las casas de Israel y de Judá y se cumplirá literalmente en ellas en el milenio. El pacto solo puede cumplirse literalmente en aquellos con quienes fue hecho. Y ya que la iglesia no es Israel, no puede cumplirse en ella ese pacto. Completamente de acuerdo. Tercero, todas las bendiciones que recibe la iglesia hoy se basan en la sangre de Cristo, la cual fue necesariamente derramada para hacer posible el nuevo pacto. Fundamental. Bien. El segundo parecer es el de Scofield. El punto de vista de Scofield, más generalmente sostenido que el punto de Darby, dice, ¿qué dice Scofield? Bueno, el nuevo pacto asegura la perpetuidad, conversión futura y bendición de Israel. Y este pacto asegura la eterna felicidad de todo aquel que cree. De acuerdo con este punto de vista, hay un nuevo pacto con una doble aplicación. Una a Israel en lo futuro y una en la iglesia en el presente. Lincoln dice: la sangre del nuevo pacto derramada en la cruz del Calvario es la base de todas las bendiciones del creyente en este siglo. Completamente de acuerdo. El creyente, por lo tanto, participa de la consideración al pecador en el nuevo pacto, de manera que participa de la cena del Señor en memoria de la sangre del nuevo pacto. Y es también ministro del nuevo pacto. También se dice que el creyente es hijo de Abraham por la fe y de Cristo. Además, se dice que es hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, que son Abraham e Israel. Así también, aunque como gentil incrédulo es un extraño, un extranjero, ya no es tal, porque ha sido hecho cercano por la sangre de Cristo. Se beneficia, otra vez esta expresión que me llama la atención y me gusta, se beneficia el gentil hecho cercano, la iglesia, del nuevo pacto como ciudadano con los santos y doméstico, familiar, a eso se refiere, familiar de Dios. Y no como miembro de la ciudadanía de Israel. Está bien hecha la distinción. Muy bueno. Muy bien, Lincoln. Se entiende lo que dice, ¿no? Otra vez, este es un argumento por medio del cual se distingue que si bien Israel es el beneficiario original del nuevo pacto, el gentil hecho cercano por la sangre de Cristo recibe los beneficios del nuevo pacto. Viene a ser descendiente de Abraham por la fe, viene a ser hecho partícipe de la raíz que es Israel, ya no es más un extranjero. Hay un pasaje, a ver si lo puedo encontrar. En Romanos,
A ver. 11, 15. Sí. Fíjense este pasaje. Acá, Romanos 11, hablando, ¿no?, de esta cuestión de Israel como la raíz que sustenta las bendiciones de las cuales se benefician posteriormente los gentiles, la iglesia. Dice Pablo, no te jactes contra la rama. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Por qué decimos los creyentes que nuestra religión es judeo-cristiana? Porque tiene base judía. Jesús, discutiendo con la mujer samaritana le dijo, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros hicimos rancho aparte. Jesús le dijo, la salvación viene de los judíos. Punto. Se terminó el partido. La salvación viene de los judíos. Bueno, es un poco la idea que retoma Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Los gentiles siendo injertados en el olivo natural que era Israel. Pero yo quería leerles por acá. Fíjense acá lo que dice. Porque a vosotros hablo, gentiles, a la iglesia, ¿no? Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si de alguna manera provocase a celos a los que son de mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos, los judíos. Porque si, fíjense, a esto quería llegar. Porque si el rechazamiento de ellos deriva en la reconciliación del mundo, Dios ofreció el reino, Jesucristo ofreció el reino a Israel, Israel lo rechazó, Israel fue puesto a un lado, y el rechazo de Israel, ¿en qué desembocó? El rechazo de ellos desembocó en que se abrió un camino a los gentiles con el evangelio. El rechazo de Israel resulta en la reconciliación del mundo. ¡Qué paradoja! Entonces Pablo razona y dice, ¿qué será? ¿Qué hice? Ahí está. ¿Qué será el recibimiento de ellos, la restauración de ellos, que es lo que trata en Romanos 11, sino vida de entre los muertos? Dice Pablo. Entonces, esto me hace pensar precisamente en el hecho de que no es extraño que la iglesia se beneficie de las riquezas del nuevo pacto en la sangre de Cristo, sin perder de vista que fue un pacto hecho con Israel y que se le va a cumplir literalmente a Israel. O sea, no me parece ni escandaloso ni nada extraño que la iglesia reciba este beneficio, como está diciendo Lincoln acá. Lo dijo Darby y lo dijo el otro autor. No me parece una cosa extraña, ¿no? Scofield. No me parece, todos apuntan a lo mismo. El pacto fue hecho con Israel, pero la riqueza que supone el derramamiento de la sangre del nuevo pacto es tan vasto, el beneficio, que nosotros los creyentes que hemos sido hechos cercanos por la sangre del nuevo pacto recibimos los beneficios. Pero esto no significa que se esté cumpliendo el nuevo pacto de manera literal en la iglesia. ¿Se dan cuenta de que eso es harina de otro costal? Eso es un error garrafal. ¿Por qué no podemos mantener cada cosa en su debido orden y en su debido lugar? No hay necesidad. Bueno,
A ver, Lincoln, ya lo leímos. Voy a tratar de cerrar lo antes posible. Grant dice, debemos recordar que Dios está hablando aquí explícitamente a su pueblo terrenal, en Jeremías 31, y no del celestial, que es la iglesia. El pueblo con el cual se haga este pacto ha de ser en aquel día un pueblo completamente conforme a la mente de Dios. Está bien, lo vimos porque va a ser derramado el Espíritu Santo sobre Israel. Se preguntará cómo, de acuerdo con esto, se puede aplicar el nuevo pacto a nosotros. Otras escrituras contestan esto claramente, asegurándonos que si el pacto no ha sido hecho con nosotros, puede, sin embargo, en todas las bendiciones de las cuales habla, ser administrado a nosotros. Es verdad, el pacto no fue hecho con la iglesia, fue hecho con Israel, 700 años antes de Cristo, Jeremías 31, aunque no aplica a la iglesia, si bien puede ser administrado a nosotros. Sí. Y a mí no me parece nada raro que la riqueza de Cristo, la riqueza que procede del derramamiento de la sangre del nuevo pacto, fluya más allá de la casa de Israel. Pero no por eso voy a estar diciendo que la iglesia es Israel, por Dios. Bueno, este punto de vista coloca a la iglesia dentro del nuevo pacto y ve esta relación como un cumplimiento parcial de él. Puede haber acuerdo con Scofield en que la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto con Israel y de cualquier relación de pacto que la iglesia pueda mantener con Cristo. Porque no fue necesario que Cristo muriese una vez por Israel y luego otra vez por la iglesia. La iglesia, sin embargo, no puede ser colocada dentro del pacto de Israel. Scofield está completamente de acuerdo con Darby en que el pacto fue principalmente para Israel y se cumplirá en ellos. Cualquier aplicación de este a la iglesia, como sostiene la posición de Scofield, no anula la aplicación primaria a Israel. Bueno, y estoy muerto. Ya está. Sí, no puedo más. No puedo más. Necesito un café con leche urgente. Y abrazar a mi gata peludita. Ya no puedo más. Amigos, 1:18, no. No. Debería haber terminado antes. Nos queda el punto C en adelante. Bueno, pero a ver. Ay. Es un tema apasionante. Para mí, personalmente, es un tema apasionante. El nuevo pacto es una discordia, una discusión entre muchos creyentes. Yo creo que esto arroja mucha luz sobre la discusión. ¿Y qué más quiere uno que arrojar luz sobre las discusiones para que la gente tenga claridad? Me encanta esta cuestión, esta parte del libro, acá donde se discute el nuevo pacto, me encanta. Yo les aseguro que a medida que vayamos leyendo, esto se va a poner más interesante. Me refiero a la lectura del libro del Dr. Pentecost. Ni hablar cuando empecemos a hablar del arrebatamiento, del tribunal de Cristo, de la gran tribulación, de la bestia, del falso profeta. Va a ser una cosa espectacular. Ojalá tengamos por delante tiempo y vida para poder estudiarlo. Es muy lindo, yo creo que es fundamental. Me parece que carecer a esta altura de la historia de un estudio escatológico no se puede. No se puede carecer de un estudio de escatología como está el partido, amigos. Bueno, basta, amigos, no hay más. Los dejo, nos estamos viendo la próxima con Mateo. Les mando un abrazo grande. Es un privilegio enorme poder compartir esto con ustedes.
no se dan una idea cómo me humilla el estar sentado acá teniendo el honor de abrir estos temas. Esto no. Les mando un abrazo.